Hola, buenos días. Buenos días. No traje figuras, así que voy a primero contarles un poco cómo funciona. No sé si han escuchado el término HCI, Human Computer Interaction. Hay muchos matices en esta área, porque por ejemplo uno puede hablar que eso tiene que ver con diseño. Por ejemplo, la parte de diseño involucra que si el color rojo es mejor, que si el botón a la derecha, que si el botón a la izquierda, que si el botón es grande, que pequeño, todo ese tipo de cosas. Después hay otra parte que tiene que ver con conducta o la forma como los seres humanos nos relacionamos o hablamos con las máquinas. Por ejemplo, hay matices culturales que tomar en cuenta. No es lo mismo que para un occidental que para un oriental, por ejemplo, interactuar con una máquina. Todo ese tipo de cosas tienen que ver eso con HCI. Y hay otra área que tiene que ver un poco con la parte de, vamos a con la parte ingenieril, que es los dispositivos o la forma como yo interactúo con las máquinas, yo como humano, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, hasta como a partir de los 80 más o menos fue que la gente comenzó a trabajar en el área de HCI. Las primeras interfaces con las máquinas eran líneas, esas ventanas negras, ¿verdad? Consolas que todavía usamos para compilar o para hacer cosas a bajo nivel en un sistema operativo. Luego, más adelante, aparecieron las ventanas, que son en realidad como una metáfora. Tenemos ventanitas con botones, las ventanas las podemos hacer grandes, las podemos hacer pequeñas, etc. Esas ventanas y esas consolas están muy relacionadas con los dispositivos que hemos tenido hasta entonces para interactuar con la máquina, que son básicamente el teclado y el mouse, ¿cierto? El problema con pero un inconveniente con el teclado y el mouse es que requieren de entrenamiento. No sé si alguna vez, probablemente, ustedes haciendo con el mouse en la mano, entonces eso no es un problema. Pero no sé si han intentado explicarle a una persona, uno que nunca ha usado una máquina, o una persona muy mayor, decirle use el mouse. No sé si han visto todo o sea, no es inmediato, no es como que ya toman el mouse, saben para qué sirve, y no, requiere un rato de entrenamiento. Lo mismo el teclado, o sea, Control, Shift, Escape, F, un montón de cosas, ¿para qué sirve todo eso? Se requiere de entrenamiento. Y entonces, dentro de esta parte de aquí, les decía, están los dispositivos. Dentro de los dispositivos hay varias formas de categorizarlos. Una es en tradicionales y no tradicionales. Y de estos, de los que vamos a hablar hoy, o sea, de todo esto vamos a hablar solo este pedacito, y solo este pedacito, solo de este, y solo este, ¿ok? Dentro de los no tradicionales hay una tendencia que son los dispositivos o las interfaces naturales de usuario. Las interfaces naturales son las que no requieren ningún entrenamiento, a diferencia del mouse y el teclado, sino que yo nada más de forma natural, de forma espontánea, hago lo que siempre he hecho y de esa forma me comunico con la máquina. ¿De qué forma lo puedo hacer? Aquí vamos a ver hoy dos ejemplos. Uno es con voz y el otro es usando los ejemplos, ¿ok? No sé si han visto, han utilizado o han escuchado de estos dispositivos, ¿sí o no? No sé si todos tienen. ¿Este es uno? ¿El Amazon Echo? ¿No? ¿Sí? Y este otro es el
Google Home. Y como estos hay otros más. El Google Home es de Google, el Echo es de Amazon, y ambos están en una categoría que se llama, a ver, aquí hay dos cosas. Uno es un parlante inteligente que está asociado a un servicio inteligente que es un asistente personal. Este está asociado al asistente personal de Google, que se llama OK Google, y este está relacionado al asistente personal de Amazon, que se llama Alexa. Entonces, ¿qué Sorry, I don't know how to help with that, but I'm learning more every day. The mic is muted. ¿Para qué nos sirven? Hasta ahorita, las cosas que podemos hacer son relativamente limitadas, pero el objetivo es irse abriendo campo. Hay todo un mercado. Justo ayer estaba viendo una noticia en la que hablaba de todo el mercado potencial que hay para todo este tipo de productos. A ver, no sé si han visto películas de ciencia ficción donde, no sé, ya sea una nave espacial o sea en una casa, alguien nada más habla hacia arriba, y ese algo que está ahí arriba se da cuenta que le está hablando y toma las instrucciones y las ejecuta. Eso es un poco lo que se espera en algún momento lograr con este tipo de dispositivos. Hasta ahorita, estos dos en particular tienen la limitación de que solo funcionan en inglés, y tienen una serie de limitaciones que ya vamos a ver. ¿Qué cosas pueden hacer? Bueno, pueden decirme la hora, que alguien puede decir, pero bueno, para eso veo el reloj, pero ahorita quiero que pensemos en ambientes o en contextos donde eso pueda ser útil, pero pueden darme la hora, puedo preguntarle por operaciones matemáticas, puedo simplemente preguntarle por música, o puedo hacer cosas como The mic's back on. Hey Google, sing Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey Google, stop. Happy. Y voy a pedirle lo mismo a este otro. Alexa, sing Happy Birthday. Happy birthday to you. Y comienza a cantar. Happy birthday to you. Voy a dejar que termine. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ahora voy a poner otra vez la de Google y quiero que le presten atención. Hey Google, hey Google, sing Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to the most amazing person in the universe. Happy birthday to you. Ok, vieron que son estilos muy diferentes, y ahí entra uno de los componentes importantes a la hora de interactuar con este tipo de dispositivos. ¿Cuál de esos dos les pareció más natural? El de Amazon. ¿Por qué? No tenía extras. No tenía como te Ajá, no tenía la música de fondo, todo eso. Pregunta: supongamos que el cantar cumpleaños representa, no sé, la personalidad de esos dos dispositivos. ¿Ustedes prefieren interactuar con el que tiene música o prefieren interactuar con este otro que simula a una persona que se paró por la calle y les contó cumpleaños? ¿Qué dicen? Yo preferiría el negro Ajá, ¿por qué? porque digamos, es más predecible. Digamos, eso es lo que yo pensé que iba a hacer. Digamos, el cambio agregó como música y el cambio como la parte esta de la letra. Ajá. Y todo eso. Digamos. Entonces preferiría el negro porque hizo lo que yo quería que hiciera. Ok. Entonces, vean que todo eso, ¿de cuál
cuál nos parece más natural, cuál es más bonito, todo eso tiene que ver un poco con esta parte, ¿verdad? Porque alguien puede aquí opinar completamente distinto. Entonces, una de las cosas que hay que lograr con ese tipo de dispositivos es que logre personalizarse a los gustos de las personas. ¿Sí? Hasta ahorita no hay forma de decirle canta el cumpleaños feliz, más alegre o menos alegre, o con música o sin música. Simplemente lo hacen de esa forma. Aquí, a ver, ¿saben? ¿Han escuchado de un servicio que se llama Watson? No. Sí, sí, unos y otros no. Hey Google, who is Watson? According to Wikipedia, Watson is a question-answering computer system capable of answering questions posed in natural language, developed in IBM's Deep Cup project by a research team led by principal investigator David Ferrucci. Watson. En efecto, es un servicio de inteligencia artificial que provee IBM, con el que en algún momento se espera sea uno de los motores que sirvan para alimentar este tipo de productos. ¿Por qué? Por ejemplo, en este momento en Costa Rica hay una empresa que se llama Cognitivo, no está haciendo propaganda, no puedo esperar de ahí, pero en Cognitivo, por ejemplo, son los que administran el servicio de Watson para gran parte de América Latina. Y entonces ellos, además de servicios para investigación, también proveen servicios para empresas. Entonces, por ejemplo, si una empresa quiere vender seguros, puede asociarlo a Watson para que venda seguros, para que venda tarjetas, para que obtenga perfiles de un cliente, etc. Todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es uno de los tantos servicios que existen otros. Ahora bien, vean ustedes que yo a le pregunté que quién era Watson y me respondió eso. Sin embargo, vean que si le pregunto al de Amazon exactamente lo mismo, me lo responde. Alexa, who is Watson? Sorry, I don't know that. Alexa, who is Watson? John H. Watson, known as Dr. Watson, is a fictional character in the Sherlock Holmes stories by Sir Arthur Conan Doyle and was the narrator in the original stories. Vean que la respuesta no era la esperada. Esa es otra de las limitaciones de este tipo de productos hasta el momento. No necesariamente comprenden el contexto. ¿Okay? Hay un terrible problema con ellos hasta ahorita, que es la parte de privacidad y de seguridad. En teoría, ellos están escuchando todo el tiempo y en el momento en que su palabra para wake up word ellos lo escuchan, entonces mandan el stream con la voz, lo mandan al servidor de Google en este caso, o de Amazon en ese otro, hace el parseo del lenguaje natural y dice esto fue lo que preguntó. ¿Okay? Vean que lo hace bastante rápido porque responde casi que de inmediato. Entonces el problema de rapidez eso no es problema, pero la parte de seguridad sí. ¿Qué nos garantiza que mientras todo esto que estamos hablando lo está grabando Google o lo está grabando Amazon para simplemente para obtener información? Pues no hay nada que nos garantice que no se está haciendo. Imagínense eso en un contexto de una empresa y que entonces se preste para espionaje empresarial, o en el contexto de una casa y que simplemente yo no quiero que sepan qué es lo que estoy hablando en mi casa. Tiene un poco que ver, no sé si se acuerdan, con el problema de los televisores de Samsung que tenían cámaras y grababan todo lo que estuviera al frente del televisor. Entonces, esas son cosas que todavía no están resueltas y que en algún momento alguien va a tener que resolver. ¿Qué usos
le ven ustedes a este tipo de dispositivos en el futuro? Pregunto. Más allá de decirle qué hora es y que cante feliz cumpleaños. Más allá de eso. ¿O no le ven ninguno? ¿Se ven ustedes interactuando con un dispositivo de esos en el futuro en lugar de estarle diciendo de estar desequipando un botón para que el coffee maker ponga a hacer café, o usando esto para que encienda y apague luces, o usando esto para que les ponga algo en el televisor en lugar de usar el control remoto, etcétera? ¿Lo ven así o no? Sí, básicamente sería como un asistente de vida, una cosa así. Ajá, pero pregunto, ¿lo usarían? Sí. Sí. Yo creo que me daría miedo por la parte de seguridad, digamos, porque sí es cierto, se podría controlar prácticamente toda la casa y muchas cosas más, pero no sé, me daría miedo como que pueda llegar a ser hackeado o algo así. Haciendo un poco de abogado del diablo, ¿usted usa Google o Gmail? Sí, no sé. Ok, vean que Gmail o Google ya sabe un montón de cosas y puede hacer un montón de cosas que no necesita eso para conocer de usted, ¿verdad? Entonces, a ver, por todo lado hay todo un problema de seguridad y podemos ponernos en modo paranoico, ¿verdad? O podemos simplemente que nada nos importe, pero eso puede tener problemas en el futuro. De que hay que resolver el problema de la seguridad, en efecto hay que resolverlo. Piensen en el contexto de personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, que es para lo que nosotros hemos usado este tipo de aparatos. ¿Qué pasa con alguien que vive solo en su casa y que le cuesta moverse, por ejemplo? Y entonces estar encendiendo y apagando luces puede ser un problema. O hacer llamadas telefónicas o lo que sea. Usar este tipo de dispositivos puede ser para ayudarlo a mejorar su calidad de vida, puede ser muy bueno. ¿Sí? Ahora bien, hay otro problema detrás de este tipo de cosas, que es lo que piensa la gente cuando dice en algún momento un aparato de estos va a poder sustituir, por ejemplo, un cajero de un banco. Tal vez un cajero de un banco no, pero pongamos, no sé, en una fotocopiadora o en una ventanilla donde solo hay 2 o 3 tipos de transacciones que se pueden hacer. Entonces ya la gente comienza a decir, eso significa que no van a encontrar el trabajo, ¿cierto? Y que se van a comenzar a perder trabajos y todo eso. ¿Creen ustedes que eso puede pasar o no? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Creen ustedes que eso es bueno o eso es malo? Yo también se queda en trabajo. Bueno para nosotros. Bueno para nosotros, pero malo para muchos otros. Sí. Sobre ese tipo de cosas hay montones que discutir, pero no sé, creo que cada quien puede tener su forma de pensar. Yo siento que tal vez ese tipo de dispositivos en efecto en algún momento lleguen a sustituir algún tipo de empleo, pero piensen que hay que verlo en términos de oportunidades. Si el hecho de que de que haya ciertos trabajos que se puedan sustituir por interfaces naturales, inteligentes, no significa que las personas que antes hacían ese trabajo ahora no puedan dedicarse a otra cosa, ¿cierto? Que va a haber un momento, una generación ahí en la que hay un limbo para un montón de gente, pero llega un momento en el que llega a estabilizarse, como el caso de, no sé, de trabajos que hace no sé cuántos años existían y ahora ya no tienen sentido. ¿Por qué? Porque antes para usar una imprenta tenía que estar un tipo imprimiéndolos a mano, página por página, y ahora lo hace un aparato mecánico. Entonces es más o menos lo mismo, o lo mismo que sucede con los carros que se manejan solos, que en algún momento no van a ocuparse choferes. Pero bueno, eso respecto a estos que tienen que ver con la parte de voz. Como les decía antes, todavía tienen limitaciones. Por ejemplo, no hablan, estos dos en particular no hablan español.
algunos servicios están solo disponibles para algunos mercados. Por ejemplo, el tránsito, si queremos saber sobre el tránsito, en San José no nos sirve para nada. Si queremos saber sobre el clima, digamos para ese tipo de cosas, sí, pero bueno, vamos a ver. No sé si saben, en la maestría hay unos trabajos que se llaman, hay dos tipos, en la maestría de computación hay dos tipos de maestría, una que es académica y otra que es no académica, que es la profesional. Entonces, como parte del trabajo de la maestría profesional, alguien está haciendo un advisor para que ayude a futuros ustedes cuando entran a computación, por qué énfasis irse de acuerdo a su tipo de personalidad. Entonces el programa o la interfaz lo que hace es un análisis de personalidad usando a Watson, y a partir de una serie de preguntas les dice qué hacer. Les dice cuál es su sugerencia vocacional: ciencias de la computación, o TI, o ingeniería de software. ¿Alguien lo quiere probar? ¿Usted? Sorry, pero el nombre que le pusimos hasta ahora, bueno, que es un poco raro, se llama One Banana, pero no tiene nada que ver con bananas. Hey Google. Voy, entonces le voy a hacer preguntas y la idea es que usted comience a responderlas. ¿Okay? Hey Google, talk to One Banana. Sure, here is the test version of One Banana. Hi, I'm your career guide. Thanks for getting in touch with me. I'm here to help you in the selection of your career path. For this, I'm going to make you some questions. To start, what is your name? My name is Gabriel. Thanks, Gabrielle. Please don't hesitate to talk about yourself. We need to have a nice conversation to help you out. How would you introduce yourself? Usted, tengo muchos años, soy alegre. Perfect. Gabrielle, can you tell me about your... Okay, Google. Stop. A ver. Thanks for your answer. Gabrielle. Okay, Google. Describe a common day in your Hey Google, cancel. Limitación idioma. Limitación idioma, sí. A ver, las preguntas que va haciendo es, por ejemplo, esa primera es usted cómo se describe, después le va poniendo como casos, y entonces los casos le dice, si usted va tarde para el trabajo y ve una señora que ocupa cruzar la calle, ¿usted le ayuda o no le ayuda?, etc. Entonces son ese tipo de preguntas. Porque con ese tipo de preguntas, Watson hace un análisis de personalidad, entonces dice, este es creativo, este es egoísta, este es no sé qué, no sé cuánto, y a partir de eso dice, usted debería irse por esta área. ¿Lo quiero intentar de nuevo o pasa? ¿Alguien más? Pues tal vez que lo haga usted para mostrar, para ver más o menos. No, me gustaría que lo hicieran con ustedes. Oye, Con eso lo probamos. Nadie. Bueno, no importa, otro día se los paso, pues salado. A ver, ¿hay algo que le quieran preguntar a alguno de esos dos antes de mutearlos para que dejen de estarnos después? ¿Usted lo puede poner a hablar entre ellos, así, solo por vacilar? Sí, vieron que para ponerlos a hablar entre... bueno, sí, eso es algo que no les dije. Ambos dispositivos son completamente programables, entonces uno les puede programar funciones para que hagan. Para ponerlos a hablar entre ellos hay que programarlos. Entonces
Porque, a ver, este solo responde a cierto, ambos solo responden a ciertos tipos de preguntas. Entonces, para mantener fluida la conversación, yo necesito que ambos sepan qué tipo de preguntas se van a hacer porque no responden cualquier cosa. Entonces, no es tan fácil de nada más de decirle, ahí por ejemplo, el de Amazon tiene el Simon 6, entonces yo digo Simon 6 tal cosa y él le responde el otro, pero a partir de ahí no hay mucho más que pueda dar, no hay mucho más que pueda decir. Pero, no sé, hacemos otras cosas divertidas como, hay juegos, por ejemplo, hay juegos implementados para estos dos, que tanto los usa la gente, eso no estoy seguro, pero, por ejemplo, este tiene un juego de trivia, entonces, pone a varias personas para fiestas. Estos tipos de aparatos son muy entretenidos. Comienza a hacer preguntas y le pone sobrenombres a las personas y se burla de ellos y así. Pero bueno. Luis, además de para investigación, ¿todos los usas? ¿Oficina para algo? Sí. O sea, yo los uso en mi casa. Tengo una versión de Alexa que lo uso para poner alarmas, poner música, para el calendario. Ahí puedo poner citas o cosas. O cuando ando por la casa y veo que me falta, no sé, jabón, entonces Alexa, agregar jabón al shopping list. Y después cuando llego al supermercado, reviso el shopping list y no tengo que estar apuntando. Encender y apagar luces, etc. Y en la oficina era de revisión. Aquí hay un problema de seguridad, por ejemplo, que habíamos notado el otro día. Un compañero de trabajo profesional se dio cuenta que, dándose cuenta cuál era, para encender y apagar luces, yo le pongo nombres a los bombillos. Los bombillos son bombillos inteligentes que están pegados al wifi de mi casa y entonces tienen un identificador único. Claramente les puse un identificador con sentido, por ejemplo, bedroom lights o kitchen lights, etc. Y entonces Braulio se dio cuenta que de mi oficina, como están conectados a la misma cuenta, dice turn on the bedroom lights y entonces está encendiendo las luces de mi casa y las está apagando desde mi oficina. Lo cual eso es bueno si yo lo quiero hacer, pero eso es malo si ustedes le gritan al aparato por la ventana que enciende y apague luces y está encendiendo y apagando luces en mi casa. Que puede ser divertido, pero en otro contexto puede que no lo sea. Entonces, sí, pero para eso básicamente una pregunta, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan? Vale alrededor de, creo que eran $150, y este otro hay varias versiones. Hay uno grande que vale como 180, este pequeñito vale como 40, y acaba de salir uno que a finales de este mes lo mandan, que los comienzan a vender, que tienen cámara. Tienen cámara y pantalla. Entonces a esos otros esperan que sean, a ver, por ejemplo, a este yo le pido el clima y nada más me lo dice, pero entonces a ese otro le pido el clima y me va además a poner en la ventanita, no sé, si el cielo está nublado, una cosa con el cielo nublado. Y además lo van a permitir usar para videollamadas y ese tipo de cosas. Entonces, y ese vale como $230. ¿Puede reproducir cualquier canción? ¿Perdón? ¿Puede reproducir cualquier canción? Sí. Dígame. Alexa, el otro no está conectado a Spotify. Es más, y Alexa tiene una cosa vacilona, que es que si ustedes no saben el nombre de la canción, pueden decirle un pedacito de la letra. Entonces, that song that says, o that song that goes, tal cosa, y la busca y se los pone en los ojos. ¿Quieren probar? Ven. Alexa, y espera que se ponga azul y ya le dice de un solo lo que quiere preguntar. Alexa. A ver,
Alexa. I'm not quite sure how to help you with that. Tienes que volver a decir, cuando la luz azul está apagada es que no está escuchando. Alexa. Upe. José. Sorry, I don't know that one. No, ¿cuál le pidió perdón? Darío M. José, así se llama. Ah, sí. Güey, pedirle cosas en español es un poco complicado, porque tienes que hacerlo como me siento. Con acento. Tienes que hacerlo como me siento. Alexa. Sam, Linkin Park, Body Down. Triste. También sirve para practicar el inglés, porque Alexa. cuando uno no le entiende algo se dice. Sam, Clocks. To whom? Alexa, cancel. Canceling. No, a ver, dice play y el nombre de la canción, nada más. Play, sí, play y el nombre de la canción. Alexa. 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 Upe. Hey, play Clocks, Coldplay. Clocks by Coldplay from Luisa's Spotify. ¿Y ahí cómo suena? Sí, ya se propuso que sí funciona. Ya encontré una. Alexa, volume 1. Y ahí le bajo el volumen. Está sonando suave. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? En el contexto de la carrera, no sé si ustedes en algún momento los irán a usar o no, yo esperaría, ojalá, que tal vez no necesariamente estos, pero sí hay otros tipos de asistentes inteligentes que pueden ser utilizados en muchos contextos. Entonces, yo esperaría que en el futuro, ojalá la escuela compre de estos para que la gente pueda comenzar a programarlos y a utilizarlos en el diario vivir. No, digamos, abiertos como el API digamos, por ejemplo, de Google. Son bastante abiertos, o sea, son completamente abiertos. O sea, yo puedo llegar y construir mi propio Google Home. Ah, no, ok, su Google Home. Sí. Hay una versión, a ver, hay una versión que usa Arduinos que se conecta, que se puede conectar al servicio de voz de y usted lo puede usar sin problema. Este otro, por ejemplo, no. Está abierto para que uno programe dentro de ellos. Usted puede programar lo que usted quiera con todas sus limitaciones, ¿verdad? Pero no es como que usted pueda hacer su propio dispositivo y pegarlo a esto, eso no. Pero sí es posible. Profe, las baterías, digamos, se cargan y duran cierto tiempo. No son baterías, están conectados a la corriente siempre. Siempre. Ah, bueno, si esto sí tiene problema, ¿verdad? Se fue internet, ya no sirvieron para nada. O sea, y se fue la electricidad y no sé. ¿No hay manera de hacerlo funcionar sin internet? No. Sin internet no funciona. Porque piensen que el parseo o el reconocimiento del lenguaje natural, estos dispositivos por sí solos no tienen capacidad para hacerlo. No sé si han hablado del procesamiento del lenguaje natural. Vean que el procesamiento del lenguaje natural es bastante complicado, porque tiene que ver con el tono de voz, qué tan rápido lo digo, con mi acento, con todo ese tipo de cosas. Entonces, usualmente esto va a un servidor en alguna parte y que en cuestión de nanosegundos lo resuelve, pero se ocupa mucho músculo computacional para que funcione. No es algo que se pueda lograr en un aparatito así de grande. Estos básicamente son como micrófonos que mandan y reciben instrucciones. Correcto, sí. Sí, esos aparatos por sí solos son tontos en el sentido de que tienen conexión a internet y preguntan algo ya. Si no tienen conexión a internet, lo único que tienen es la capacidad de decirles no tengo conexión a internet. Y de ahí en adelante no pueden hacer otra cosa.
han escuchado sobre este aparato, Leap Motion se llama. No. Este aparato, lo único que hace son reconocimientos de la... Lo único. Hace reconocimiento de la estructura ósea. Necesito un modelo de manos aquí. Pónganme su mano encima, nada más fuerte. Cada uno de estos puntos que están aquí corresponden a cada uno de los al inicio y al fin de cada falange de la mano. Entonces en total son 20 el resto de puntos porque llega hasta el antebrazo, nada más que como ahí está tan cerca, entonces no ve todo el resto. Ven, hasta allá llega. Gracias. Puede poner las dos manos, reconoce ambas manos. ¿Para qué se pueden utilizar este tipo de dispositivos? Originalmente salieron para la industria de los juegos, para la parte de entretenimiento. Igual tiene otra serie de usos que tienen que ver, por ejemplo, con si yo quiero, en el caso creo que ya algunos televisores lo hacen, que si yo quiero cambiar de canal nada más algo así, o si estoy reproduciendo un video puedo decirle que se detenga. Ahí tiene que ver mucho con la parte de qué considero yo natural para detenerse, por ejemplo. ¿Es esto? ¿O son las dos manos? ¿O qué tipo de cosas? Todo eso, digamos, es parte de lo que hay que trabajar con la parte de cómo relacionarnos con un dispositivo utilizando señas. Yo en particular, esto los utilizo para hacer reconocimiento del lenguaje de señas, el lenguaje del ESCO, que usan las personas sordas. ¿Por qué? Porque si yo hago alguna seña, algunas señas pueden ser reconocidas y decir, mira, está haciendo una A, está haciendo una B, está diciendo casa, etc. ¿Qué limitaciones tiene esto? Trate, por ejemplo, por favor, poner una mano sobre la otra. Si pone una mano sobre la otra, lo que es una chorcha y no tiene forma de reconocer qué es lo que está viendo. Lo mismo, hay algunos movimientos de la mano, por ejemplo, donde un dedo tape al otro, por ejemplo, eso puede ser un problema. Entonces hay algo fuera del rango de la cámara. ¿Cómo funciona esto? Entonces, permiso, gracias. Básicamente son 3 cámaras. Funciona, no sé si alguna vez usaron el Kinect para jugar. Es más o menos la misma tecnología del Kinect, nada más que mucho más pequeño y mucho más barato. Lo que tiene son 3 cámaras, y tiene una cámara infrarroja o un sensor de profundidad y una cámara normal, y a partir de eso él supone que aquí hay un espacio 3D, ¿verdad? Bueno, no supone, hay un espacio en 3D, pero lo que hace es que le da coordenadas. Entonces cada uno de esos puntos en realidad lo que tiene es una coordenada en un espacio X, Y, Z que él define a su alrededor como a 60 por 60 centímetros. 60 por 60 por 60 centímetros. ¿Sí? Sí. ¿Reconoce el tamaño de los...? Sí, una mano más grande se va a más grande, una mano más pequeña, digamos una mano de un niño, reconoce la distancia entre las falanges usando los puntitos esos que están ahí. ¿Es incluso la ausencia de algún dedo o algo así? En teoría esa es otra limitación. No he probado con alguien. Si uno puede intentar ocultar el dedo y la cosa, e igual lo reconoce, pero alguien sin un dedo del todo nunca he probado y se supone que no necesariamente, no se garantiza que funcione. ¿Para qué usarían ustedes esto?
Así, imagínense que les dejan una tarea y les dicen, tienen que inventarse un proyecto en el que usen un dispositivo de estos. ¿Ustedes para qué lo usarían? Para empleárselo a un robot, que el robot haga el movimiento de las manos mías. Por ejemplo, se puede hacer música. ¿A quién se le ocurre otra cosa? No, para generar subtítulos para Lesco, por ejemplo. Bueno, hay montones de cosas que se pueden hacer. Voy a enseñarles este otro. Como dije, ¿verdad? No, está la pieza. Ok. Voy a enseñarles este otro. No. ¿Vas a hablar, vas a comentar más sobre tu trabajo de investigación? Si usted quiere que les cuente. Tengo curiosidad de qué es lo que estás haciendo. Mencionaste lo del esto, pero... Ok, está bien, ya les cuento. Entonces... Este es un poco temperamental y funciona solo voy a reiniciar la máquina con eso conectado mientras, entonces les cuento sobre el proyecto de investigación que tengo, que tiene que ver con lenguaje de señas. ¿Alguien sabe algo aquí del lenguaje de señas? En el mundo existen alrededor de más de 100 lenguajes de señas. Resulta que algo que piensa la gente muy común es que que todos los sordos, o sea, que si yo hablo español, una persona sorda que se comunica por señas, que esté en un país que se habla español, se va a comunicar de forma igual, pero resulta que no. Por ejemplo, en Centroamérica, cada país tiene un lenguaje de señas diferente. ¿Qué significa diferente? Por ejemplo, en Costa Rica es muy común hablar del gallo pinto como plato de comida. Entonces, si usted hace esto, significa gallo pinto. Pero en el contexto del resto de Centroamérica, o tal vez en otras partes de Centroamérica sí, pero usan otra seña para referirse al gallo pinto, y esto en realidad se refiere al gallo de animal. Aquí también se refiere al gallo de animal, pero depende del contexto. Entonces, y si van a Estados Unidos, el contexto es otro, y entonces esto no tiene nada que ver con comida. El hecho de que hayan tantos lenguajes diferentes es un problema para los sordos cuando quieren ir a otra parte y comunicarse. Uno, porque además si se comunican con otros sordos no necesariamente los lenguajes son equivalentes. Y dos, comunicarse con personas oyentes también puede ser un problema, puede ser un muro que se te pone
Gente, no sé si alguna vez han intentado comunicarse con una persona sorda. No. Que hay un momento como de impotencia, ¿y ahora qué hago? Usualmente ellos están acostumbrados a lidiar con personas como nosotros, pero no necesariamente nosotros estamos acostumbrados a lidiar con personas como ellos. Entonces, un poco, por eso fue que comencé a trabajar en la parte de lenguaje de señas utilizando este tipo de dispositivos, para de alguna forma poder reducir esa brecha entre oyentes y sordos respecto a la parte de comunicación, y ojalá que los sordos, al igual que nosotros podemos expresarnos naturalmente con alguno de estos dispositivos, un sordo pueda expresarse naturalmente, que es usando su lenguaje de señas, que es su lengua materna, con una computadora. ¿Sí? El lenguaje de señas no son solo las manos, también tiene que ver con la cara, porque por ejemplo, esto es una seña para gustar. Entonces yo digo, si yo pongo una cara de satisfacción es que me gusta, pero si yo pongo una cara de algo así es que es la misma seña, pero estoy diciendo eso no me gusta. Entonces, computacionalmente, no sé si ven, el problema tiene que ver con el reconocimiento de las manos y en paralelo estar leyendo mi cara. Y estar leyendo mi cara significa si estoy alegre o estoy triste o estoy neutro o estoy bravo o qué. Y además hay varios tipos, ¿verdad? Porque yo puedo decir que algo me gusta o poner una cara así de que esto me fascina demasiado, entonces puede ser bastante complicado y subjetivo, ¿cierto? Entonces, este dispositivo que está aquí en particular, que no sé si lo han escuchado, que es el Intel RealSense, es una cámara similar otra vez al Kinect, pero en versión súper reducida, que tiene la ventaja que ya se está incluyendo en teléfonos celulares y en algunas computadoras también como cámaras. Igual tiene sensores de profundidad, tiene una cámara normal, tiene cámaras infrarrojas, etc. Y basado en eso, y en la circuitería que tiene, puede hacer procesamiento de la imagen. Eso hace que sea mucho más barato, mucho más rápido que usar algoritmos que ya existen para, por ejemplo, si yo quiero reconocer dónde están las cejas, los ojos y la boca, hay algoritmos que lo hacen. Sin embargo, requieren de cierta capacidad computacional. Aparatos como estos ya tienen circuitería que lo hacen, y entonces todo es más rápido y más fácil. Por eso es que lo puedo pegar, por ejemplo, a un teléfono celular. ¿Por qué? Porque el celular tal vez no tenga la capacidad para hacer el reconocimiento de las cejas y todo eso, pero al hacerlo aquí, yo nada más le paso a las coordenadas y le digo, de aquí a aquí va una ceja, de aquí a aquí va la otra ceja y de aquí a aquí va la boca, y a partir de eso yo puedo hacer cosas con ella. Entonces, mi trabajo consiste en por ahora es hacer reconocimiento de dónde vivo. Aquí hay varias cosas. Cuando pongo las manos, que esto significa casa o significa vivir, dependiendo del contexto, pero si al final agrego este gesto, significa dónde, entonces esto significa en dónde vive. Vean que aquí computacionalmente traten de imaginar cómo sabe la máquina que la seña esta y el proceso de en medio, o sea, el proceso de transición entre una seña y otra, cómo sabe que aquí esto no es una seña, por ejemplo, o cómo sabe dónde comienza una seña y dónde termina la otra. Hay que hacer algo similar a como cuando nosotros hablamos, tener una noción de dónde comienza una palabra y dónde termina la otra. Hay gaps, hay espacios
entre tokens, entre palabras, componentes léxicos, que entonces me dicen, aquí, esto es una sola seña y esto es otra. Más o menos eso es lo que hago. Ahora sí voy a enseñar aquí. Se los voy a quedar de bien. Les cuento. Este dispositivo en particular es una versión de desarrollo. Una versión de desarrollo significa que tiene pulgas. Entonces, este tiene la pulga de que yo en mi oficina no lo tengo conectado a este puerto en particular, sino que lo tengo conectado a otro puerto en un hub. Entonces, cuando lo conecto aquí, simplemente no le gusta y hay que reinstalar todo para que funcione ahí. O sea, es una pulga. Nada. Lo que les voy a enseñar, por ejemplo, es que esa parte de hacer reconocimiento de si están felices, si están tristes, etcétera, usando ese tipo de dispositivos. Hay un montón de algoritmos que ya lo hacen. De hecho, Microsoft tiene uno que ustedes le ponen una foto y le dice hay tantas personas, tantos están sonriendo, tantos están tristes y no sé qué. La ventaja que tiene uno como este es que lo hace en vivo, ¿cierto? Lo quiso. No sé qué más quiero que les cuente. Si quiere que les cuente algo más del proyecto, o si no, como ese ya no funcionó, quedamos. Sí quería comentarles en el contexto de qué es tu investigación. Ellos están empezando la carrera y que pueden hacer después de los bachilleratos. Entonces, ok. En el contexto de la investigación, no sé si se imaginan, pero lo primero que tuve que hacer fue caracterizar las señas, es decir, saber que hay una cosa que es forma de la mano, que hay una cosa que son la cara, etc. Después, los gestos de la cara, etc. Después, entonces, decir, bueno, necesito buscar cómo reconozco la forma de una mano. Por ejemplo, cómo sé que esto es una A o cómo sé que esto es una B. Bueno, está bien, con esos, como el que les enseñé antes, con Leap Motion, pero vean que él puede reconocer esto, pero ¿cómo hago yo para que la máquina sepa que esto es una B? Y vean que esto es una B con este dedo más acá, con este dedo más acá, con estos dedos un poquito abiertos. Si alguien tiene un dedo doblado porque alguna vez en la vida se lo dobló, entonces va a parecer diferente. Hay un montón de pequeñitos detalles que hay que considerar. Entonces, hay que buscar los algoritmos apropiados. Eso significa probar con uno, con otro. Yo usé algo que se llama máquinas de soporte vectorial, probé algo que se llama niveles neuronales. En algún momento, al final de la carrera, énfasis por el que se vayan, van a ver ese tipo van a estar en ese tipo de algoritmos. Pero igual eso aplica casi que para cualquier problema abierto o problema sin solución conocida que uno quiera resolver en computación. Lo que tienen que hacer es tener a mano las formas de resolverlo y basado o los algoritmos y de forma empírica comenzar a decir esto es más apropiado para ese tipo de problema, esto otro es más apropiado para este otro tipo de problema. Y entonces parte de mi proceso de investigación es, por ejemplo, hacer eso. Además de caracterizar que hay formas de la mano, que hay gestos de la cara, etc., es cuáles algoritmos utilizar y cuándo, con qué parámetros, cuándo sí se usan, cuándo no se usan, qué limitaciones tienen, qué tan caros o qué tan
complejos son a la hora de no solo de programarlo, sino también de resolver el problema que se quiere resolver. Y todo esto en función de que en algún momento esto puede servir no solo para el lenguaje de señas, sino que también puede servir para gestos en general, porque hay cosas, hay aplicaciones que requieren gestos menos complicados que los de las señas, por ejemplo, los de los televisores que decíamos antes, ustedes pueden decir, bueno, pero es que los para televisores ya existen, pero sí, supongan que queremos hacer esto mismo, pero para otro contexto, para una aplicación que ustedes hacen en la que quieren, por ejemplo, no sé, tienen una empresa de grúas y quieren, grúas como las que hay aquí ahora por todo lado para las construcciones, y quieren que en lugar de usar un control remoto, un joystick, que yo le haga así, que la grúa se mueve, que le haga así, que la grúa se mueva para el otro lado, etc. No sé, eso es lo que quiero hacer. O algunos que ya existen para manejar drones, por ejemplo, también, no sé si han visto que hay drones pequeñitos que puedo manipular con señas. Bueno, entonces, todo este tipo de investigación sirve para, en el futuro, mejorar lo que ya existe y además obtener nuevas aplicaciones para el caso, en mi caso, para las señas en particular. ¿Y por qué están haciendo esa investigación? ¿Se refiere al programa estudio? Ajá. ¿Qué contestas? Están sacando doctorado, etc. Ellos se gradúan en un montón de bachillerato que hacen después del bachillerato, pueden sacar una maestría. Entonces, porque es una tesis, ¿no? Sí, eso es una tesis. Esa parte. ¿Tesis de dónde? Yo creo que eso tiene que ver bastante con los gustos personales de la gente, pero, ¿verdad? Sí, en mi caso todo eso lo estoy haciendo como, hay como parte del contexto de un programa de doctorado, y entonces, cuando ustedes salgan, volviendo a lo que decíamos, cuando ustedes salgan, hay varias opciones. Uno es comenzar a trabajar de una vez, que hay mucha gente que ocupa plata o porque quieren trabajar o porque están aburridos de haber estado, no sé, desde el kinder hasta ahorita sentados en un pupitre. Entonces son múltiples razones. Pero hay otros que simplemente decimos, en realidad eso es divertido. Y entonces está la opción de continuar con una maestría aquí o en el extranjero. No sé si sabían, la U tiene montones de opciones para que puedan salir a estudiar al extranjero haciendo maestrías, y también, que no sé, eso se lo puedo pasar después, ustedes como estudiantes de pregrado, una vez que han cumplido con el 50% de los cursos, pueden irse al extranjero y sacar 2 o 3 cursos, volver aquí, los pueden convalidar, y entonces no es como si hubieran perdido un semestre. Simplemente, por ejemplo, pueden ir a sacar el curso de redes y bases de datos y no sé qué en Australia, o pueden ir a sacarlos a Estados Unidos, y la U les da ayuda, si tienen beca, la U les da ayuda económica, y si tienen buenas notas, les puede dar incluso ayuda económica. La universidad a la que lleguen no les cobran. Eso es una opción como estudiantes aquí, y créanme que eso les puede abrir un montón la perspectiva de qué cosas hacer cuando terminen. ¿Por qué? Porque mucha gente puede decir, puches, tal vez lo mío es irme a sacar una maestría o seguir estudiando otra cosa. También la ventaja con computación es que se mezcla muy bien con otras áreas. Por ejemplo, alguien dice, no, tal vez programar no era lo mío, a pesar de que programando toda la carrera, programar no es necesariamente lo mío. Irse a sacar una maestría en administración de empresas es una excelente opción que a las empresas les gusta mucho, porque es una muy buena pega entre las dos carreras: tener el contexto de computación y tener el contexto de administración de empresas. O les gusta más la parte de investigación, está la parte de la biotecnología también. Entonces pueden irse a sacar una maestría aquí mismo en la U o en otra parte, o en el extranjero, sobre biotecnología, y pegar computación con una maestría, y en esto les abre también un montón de puertas.
contextos como el del doctorado, por ejemplo, uno lo que tiene que hacer es, cuando, y lo mismo aplica para una maestría, es cuando uno entra, es tener una visión de qué es lo que le gustaría, en qué le gustaría trabajar, en qué área primero. Porque al igual que yo empecé a trabajar en esta de HCI, está el área de ingeniería de software, o está el área de, no sé, tecnología de la información, o cualquier, redes, bases de datos, cualquier otra cosa que les llame la atención. Y una vez que tengan el área, es cuál es el problema que quiero resolver. Yo en mi caso, como llegué al problema, fue simplemente porque me gustan mucho los chunches en general. Y entonces, en algún momento, cuando vi que salió a la venta me lo compré para ver para qué servía. Por fiebre. Y usándolo un día, me di cuenta que así me hizo como clic, mira esto para lenguajes de señas, comienzo a buscar y en efecto ahí había existe todavía todo un problema abierto de cómo resolver, de cómo hacer reconocimiento de lenguajes de señas usando este tipo de dispositivos. Y por eso fui a comenzar a trabajar en eso, así por mero, no sé, simplemente porque vi la oportunidad de frente, busqué y vi que algo se podía hacer al respecto. Entonces, como consejo para ustedes es eso mismo, busquen un área que les guste, si quieren seguir estudiando, y ojalá así sea, siempre tengan en mente algo, un área que les agrade. Yo en mi caso, después de comenzar esto, de ver que podía servir para lenguajes de señas, comencé a buscar, vi que era un problema abierto, comencé a llevar clases de LESCO y me gustó demasiado y ya me quedé en eso. Me apasionó, digamos. ¿Es el doctorado de acá? Sí, el doctorado de acá. ¿Y vas a ir a hacer una pasantía? Sí. La Universidad de Delft, esto es en los Países Bajos. Parte del doctorado, cualquier doctorado que hagan aquí en la U, requiere que un semestre se haga una pasantía en el exterior. El objetivo de esa pasantía es trabajar o interactuar con otro equipo de investigación que trabaje en algo relacionado a lo que uno está trabajando, con la idea de poder ver, no sé, otros matices, otras formas de investigar, otras formas de hacer las cosas. Es un poco esa la idea de la pasantía. ¿Tiene alguna pregunta? Su rama que está en este momento trabajando, ¿en qué se ubicaría? ¿En cuáles de las especialidades? Ciencias de la computación. HCI, si ustedes ven el plan de estudios, hay un curso de HCI que se ve en ingeniería de software, nada más, en los demás no. Sin embargo, la parte, por ejemplo, los algoritmos que utilizo para hacer el reconocimiento de las manos y todo esto están completamente asociados al área de ciencias de la computación. Entonces, en mi caso creo que es más tirando a ciencias de la computación, a pesar de que HCI tiene que ver más con ingeniería de software. Pero eso es por lo que les decía antes, de que hay varios matices que tienen, varias perspectivas para HCI. Entonces, tal vez esta y un poco una parte de esta y esta tienen más que ver con la parte de ingeniería de software que con ciencias de la computación. ¿Y usted está trabajando solo? ¿Perdón? ¿Está trabajando usted solo? Sí, porque, bueno, solo suena como que nadie me ha ayudado y eso es todo cierto. Aquí en particular nosotros lo que tenemos es un grupo de investigación, nuestro comité sonó feo, es un grupo de investigación sin comillas, en el que trabajamos en distintas cosas alrededor de HCI. Entonces, en efecto, este es mi tema, pero en el grupo nos apoyamos. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo hacer pruebas, yo le puedo decir a mis compañeros del grupo de investigación que me ayuden.
y al revés. Los otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con robots o con no me acuerdo de otras cosas, ellos también pueden pedir ayuda a mí y de alguna forma cooperamos, pero sí cada quien está como muy enfocado en su nicho. ¿Dónde sacaba los datos de entrenamiento? Sí, es como, es para que sí, uno tiene que, yo tuve que obtenerlos, o sea, porque en algunos lenguajes de señas existe un corpus en el que ya dice, estas son 700 formas de decir casa, que le hicieron 700 personas distintas. En el caso del ESCO eso no existe, entonces yo tuve que construir mis ejemplos. Y eso fue, algunos los hice yo y ahí está mi grupo de investigación, que entonces ellos me ayudaron a decir, bueno, oye, nosotros le ayudamos y ellos hicieron un par de señas. Y para hacerlo, era simplemente pararme al frente de este aparato y decir, esta es una A, ¿verdad? Ahora esta es otra A, ahora esta es otra A, y después llega usted y pone la misma A, y ahí vamos, y todos esos se guardan, se normalizan y ahí queda. ¿Y qué tamaño es los datos de entrenamiento? Sí, eso depende un poco por el... Eso es una mano. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Entonces, yo lo que hice fue que para representar cada seña, guardé... A ver, ¿se acuerdan que les dije que hay un espacio de un XYZ, ¿verdad? Para cada una de las falanges. Entonces yo lo que guardé fue la dirección, la coordenada de este punto y de este punto, 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 de este punto y de este punto. Y además de las coordenadas, guardé un vector de dirección que me dice en qué dirección en el espacio está cada dedo, si está para allá, si está para allá, si está para acá, etc. Entonces, este tiene tengo 5 dedos por 4 con 20 números, 20 por 3, porque cada uno de estos 20 tiene un XYZ. Con esos números guardo las coordenadas de la mano, y eso es lo que guardo en realidad, que esa es una ventaja respecto a los sistemas que no son con interfaces naturales de usuario, porque yo lo que tengo que hacer es los que no usan ese tipo de dispositivos hay que revisar la imagen. Entonces, si uno ve la imagen, ahí tiene que ver si está muy oscura, que si hay luz, que si de qué color era el fondo, que si han dado un anillo puesto, que si no han dado un anillo puesto, etc. Con estas, yo nada más obtengo esas coordenadas, guardo sus números y ese vector con un montón de números es lo que me representa una seña. Entonces, esa es una de las ventajas de esto. Pero me preguntará, eso está muy interesante, pero ¿cuánto es el sample, digamos? ¿Cuántos números tienen? Ok, entonces es esto creo que al principio hacía 1000, pero en algún momento dije, sí, pues tengo que seguir haciendo 1000, porque hacer 1000 era un poquitillo aburrido. Entonces hice un experimento, 5000, hice un experimento y me di cuenta que entonces probé con 1000, con 500, con 100, con 50 y con varios, ¿verdad? Y entonces me ponía a reconocer señas, y entonces con 1000 la tasa de éxito era tanto, con 500 la tasa de éxito era tanto, y al final me di cuenta que con 100, para el algoritmo que estoy utilizando, da igual si utilizo 100, 500 o 1000, la tasa de éxito es la misma en estos tres. Ya de aquí para abajo ya no funcionaba. Entonces, a partir de ese entonces dije, bueno, ya voy a dejar de seguir haciendo 1000 y voy a seguir haciendo 100. Pero nuevamente es parte no es parte de resolver el problema como tal, pero era algo que necesitaba hacer, porque si no tenía que estar, o sea, si quería reconocer 1000 señas, tenía que hacer 1000 ejemplos para cada uno cuando solo 100. Entonces, pues, por suerte se nos ocurrió hacer eso y no tener que seguir haciendo
Bueno, Luis, muchísimas gracias. Muy interesante. También, con mucho gusto. Cuando quieran llegar a hablar con Alexa o con Google, pueden hacerse. Se encariña uno.